Listo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos quienes nos acompañan. Hasta ahorita tenemos alrededor de 53 participantes. Antes que nada, pues muchas gracias por acudir a esta convocatoria. Pensamos nosotros que es muy importante que tengamos esta sesión, porque a pesar de que estamos en un periodo ya de alto trabajo, de muchísimas compromisos y tareas que tenemos todos, tanto de su lado, en sus empresas, como nosotros acá en el despacho y sobre todo apoyándolos. Este tema de facturación, pensamos nosotros que tenemos que revisar por lo menos lo más elemental. Hay una serie de situaciones que hemos visto que se nos han venido presentando, y ahorita ya a 2 meses de iniciado el ejercicio, y a pesar de que la reforma fue publicada y entrada en vigor el 1 de enero, aún se siguen publicando múltiples reglas, cambios y criterios por ahí, no solamente reglas misceláneas, sino en la página del SAT, una serie de situaciones y dudas que se vienen presentando, y por eso consideramos que es importante platicar con ustedes de manera muy ejecutiva. Por eso los convocamos pensando en exactamente invertir 1 hora en esto, y les queremos hacer una propuesta para efectos de que pueda ser esto más productivo y más ejecutivo, y podamos nosotros hacer una presentación de los puntos más esenciales, y que las dudas que vayan por ahí ustedes teniendo, las preguntas que ustedes se les vayan ocurriendo o que ya tengan por ahí anotadas en el tintero porque ya se les presentó la situación, las anoten en el chat. Ustedes nos ven aquí a 3 personas, pero estamos un equipo más grande de gente que ustedes conocen y nos acompañan, como Maggie, como Claudia, como Blanca, como Rodrigo, y vamos a estar distribuyéndonos un poco las tareas, y alguien de aquí de nosotros va a estar anotando por separado las preguntas o comentarios que hagan en el chat, y las vamos a responder al final, si nos alcanza esta hora, y si no, como ya vamos a saber exactamente quién lo preguntó, pues entonces nos vamos a dirigir exactamente a quien haya preguntado, y vamos a compartir con todos los asistentes esas dudas, esas aclaraciones, para que todos sepan de qué se trató y enriquecer esta presentación. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar, por favor, con la primera lámina. Bueno, el tema es fundamentalmente la emisión de comprobantes fiscales digitales por internet, de todos los comprobantes, de ingresos, de egresos, de nóminas, etcétera, y todo lo que eso implica. Y queremos iniciar con este warning, de entrada con este warning, porque no es un tema de asustar, no es un tema de ponernos paranoicos, ni mucho menos. Es más bien un tema de precaución, de prevenir y de establecer las medidas que sean necesarias para atender lo que se nos viene por enfrente, o que ya tenemos encima más bien. Porque si bien es cierto que no hubo reformas fiscales que implicaran nuevos impuestos, la verdad es que hay muchísimas reformas fiscales. Yo creo que como muchos años, no me acuerdo que haya habido en muchos años una reforma tan, no quiero decir tan rica, porque a lo mejor se oye en sentido positivo, sino tan voluminosa, de tantos cambios, pero que además contiene una serie de, lo que hemos visto, una serie de riesgos que implica que, a pesar de no haber nuevos impuestos, esos riesgos nos lleven a multas, a sanciones, a inversión de tiempo, a gastos de controles, etcétera. Y es exactamente lo que queremos ver ahorita. Entonces, queremos iniciar esta charla con esa reflexión de entrada,
de que ustedes tengan en el radar que lo que implica el tema de emisión de comprobantes fiscales y recepción de comprobantes fiscales es un tema fundamental ahora de compliance en el manejo de cualquier negocio, chiquito, mediano, grande, muy grande, del que sea. ¿Ok? Entonces, partiendo de esa reflexión, vamos a ver el temario de los temas que de los puntos que vamos a atender ahora. Primero que nada, queremos hablar del control interno. El control interno, obviamente, en esta materia, ¿sí? Vamos a hablar de las reformas relacionadas con la propia reforma y... ¿Por qué me la quitaron? Las dos. ¿Nadie está viendo? Sí. No, ya no se está viendo. ¿Están viendo la presentación? Sí. ¿Sí? Ahora sí. Bueno, entonces regresamos al temario. Decía yo que en el punto 2 vamos a ver las reformas y vamos a ver todas las reformas relacionadas con la propia reforma de ley, código y reglas misceláneas, ¿no? Más algunos temas de algunos criterios, cosas que han venido cambiando. Todavía hoy, casi todos los días salen cosas nuevas. Vamos a ver el tema de cómo emitir notas de crédito y para qué son específicamente, que es todo un tema ahora, la cuestión de las notas de crédito, los requisitos, para qué se usan, para qué no se deben de usar, etcétera. Lo relacionado con la emisión de comprobantes por anticipos o pagos anticipados, que es también todo un tema, es todo un tratado, cosa que cuidar, los complementos de pago, el timbrado de las nóminas y de los honorarios asimilables a salarios. ¿Qué está pasando? No se ve. Aquí está. Ya se ve. ¿Sí? Ya. Y también vamos a ver con la cancelación, el punto de la cancelación de comprobantes fiscales, los requisitos y la forma de hacerlo también. Y queremos compartir también con ustedes algo de lo que ya hemos vivido, o lo que ya han vivido ustedes y han vivido con nosotros, y cómo esos casos reales que tenemos ahorita nosotros ya en el escritorio se han ido resolviendo, para que ustedes tomen nota. Y seguramente aquí van a salir otros y van a seguir saliendo seguramente todos los días y cada vez que se les presente alguna situación extraordinaria, porque como ahora todo está digitalizado, está contemplado a través de formatos que establece el propio SAT y pasos que se te presenta una situación diferente que contempla el formato y no lo puedes hacer, pues muchas veces eso ya un caso nuevo que tenemos que ver cómo se resuelve, y la propia autoridad al ver eso va cambiando, y eso es lo que ha provocado ese alud de reglas, de cambios de reglas que se han venido publicando a cada rato. ¿Ok? La siguiente lámina, por favor. La anterior, por favor. Hablando del control interno, pues lo primero que yo quiero decir es que ya nada es como antes, ¿sí? Olvidémonos de que la tarea de emisión de comprobantes fiscales era destinado a una secretaria, a un ayudante, a un practicante, a una persona digamos, de baja experiencia o bajo nivel profesional. Yo creo que eso ya no lo podemos manejar así. So pena del riesgo en el que nos podemos ver involucrados de dejar que alguien sin mayor preparación, sin mayor responsabilidad, o sin la suficiente responsabilidad o conocimiento o conciencia de lo que implica hacer todo esto, la tenga o no la tenga. Tenemos que ser conscientes de que las reglas están cambiantes de todos los días. Todos los días tenemos cambios de reglas casi. Y pues hay que estar pendientes de esas reglas. Nosotros ya hemos destinado no solamente a una, sino a varias personas ya para que estén al pendiente de todo lo que se va publicando, no solamente en reglas, sino en el portal del SAT, en preguntas frecuentes, y estar revisando a veces hasta los propios WhatsApps de
de colegas o de compañeros a los que se les van presentando situaciones y ahí se van, en el ambiente se han ido resolviendo muchas cosas y hemos visto que así ha ido sucediendo, ¿verdad? Entonces hay que estar muy al pendiente de eso, pero personal, gente que esté entrenado, capacitado, que haya estudiado y conozca la ley, conozca la guía, conozca las diversas normativas relacionadas con esto. También esa persona tenemos que estar conscientes de que debe estar capacitándose constantemente, ¿sí? Asistiendo a eventos como este o a eventos de otras instituciones como el Colegio de Contadores o universidades o capacitadoras que existen y ahora muchas ahí en la red, inclusive muchas hasta de tipo gratuito, y nomás hay que tener mucho cuidado ahí en la calidad de los eventos para no desinformarnos. Entonces, yo creo que ¿qué debe implicar este control interno del que estamos hablando? Pues el establecer políticas, el establecer medidas justamente de control en la emisión y en el timbrado. No solamente de las que nosotros vamos a emitir, porque como decíamos en la presentación, una emisión inadecuada y timbrada inadecuada de comprobantes fiscales de ingresos nos puede ocasionar duplicidad de ingresos que sin darnos cuenta, y como ahora las declaraciones son prellenadas, pues eso nos suma a una probable problemática que podamos tener y que no detectemos a tiempo y que nos ocasione o un retraso en la presentación de una declaración o un pago de más. Así como también el timbrado de las que nosotros pagamos y deducimos, o el timbrado de las que nosotros disminuimos en un momento dado de los ingresos, que la autoridad malamente le llaman CFDI de egresos, como es el caso del CFDI de notas de crédito, pero al final de cuentas así le llama, aunque sea una disminución de los ingresos. Y eso tenerlo en el radar, porque tiene otra vez efectos en la declaración de pagos provisionales, porque acuérdense que para la acumulación y el cálculo de pagos provisionales, lo que cuenta son los ingresos acumulables. Por lo tanto, y dependiendo del tamaño, de la dimensión de la empresa, del volumen de operaciones, de facturación o de diferente problemática que pueda haber, llámese una gasolinera, llámese una agencia de autos, llámese una empresa de esas que venden mucho al menudeo y también mucho, por ejemplo, empresas relacionadas con materiales de construcción, muchos envíos, muchas entregas, que venden a crédito, que venden al contado, que venden mediante anticipos, que venden mediante consignación, una serie de variantes que puede haber y que nos puede ocasionar una problemática a la hora de la deducción si no revisamos adecuadamente el timbrado de los CFDIs que nos emitan a nosotros. Y es bien importante que tengamos ese filtro, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la emisión de comprobantes, yo diría que va a ser muy importante, aunque nos tardemos un poquito más en la emisión de comprobantes, que alguien distinto al que la elabora y la emite, la revise antes de que ese comprobante sea timbrado y que se deje evidencia efectiva de que se dio esa supervisión, porque aún así puede haber errores, pero se pueden prevenir y se pueden evitar en el mejor de los casos. Algo que nosotros decíamos cuando, por ahí en el 2014 me parece que fue cuando se dio, recuérdenme, que al principio era voluntaria, era opcional la emisión de comprobantes fiscales y después se convirtió en obligatoria, me parece que fue en el 2014, ¿verdad? No se acuerdan. Pero bueno, la fecha es irrelevante en este caso. Lo que decíamos en aquellos entonces es, señores, ante todo esto, la problemática para las empresas va a ser la integración de los FDIs contra los FDIs que tengan, los FDIs que emitamos nosotros, las empresas, contra los FDIs que tenga el SAT. Y no nos equivocamos, ese ha sido un dolor de cabeza en todas las auditorías, en todas las cartas de invitación. Hay diferencias entre
lo que dice el SAT, esto tengo yo de ingresos por los FDIs que has emitido y esto me declaraste. Y ha sido una verdadera molestia, una verdadera monserga, dolor de cabeza en algunos casos, aclararle al SAT en muchas ocasiones, tenerle que aclarar al SAT que la diferencia esa entre los ingresos que ellos tienen y los que nosotros tenemos, pues muchas veces se debe a CFDIs cancelados, a notas de crédito o otro tipo de CFDIs de ingresos que la autoridad toma como CFDI de ingresos, o que muchos CFDIs de nóminas los toman como si fuera de ingresos, una serie de complicaciones. La carga de la prueba, la carga de la comprobación siempre ha estado del lado de nosotros, y quien no ha tenido la suficiente capacidad y controles y prevención de llevar y conciliar, decíamos, en ese tiempo mensualmente los FDIs, sufre. Bueno, ahora con lo nuevo, probablemente ustedes piensen que estamos exagerando, pero yo creo que va a ser lo más sano llevar una conciliación diaria de CFDIs. ¿De cuáles CFDIs? De todos. De ingresos, de egresos, de nómina, etcétera, de todos, de todos. ¿Qué problema que podemos tener con esto? Acuérdense que ahora las declaraciones vienen prellenadas y ya vimos con lo que pasó de la del mes de enero. Ahí viene el mes de febrero y vamos a ver seguramente cosas nuevas. Con la presentación y la emisión de la primera declaración prellenada de enero, cambiaron muchas cosas porque el SAT se dio cuenta de que faltaban cosas y ya lo cambió para bien, porque había cosas que no sabíamos cómo presentarlas y allí se hicieron algunas magias, ¿verdad? Me apuro para terminar con esto porque es importante. ¿Qué cosas más en esto? En la emisión de CFDIs de deducciones, no solamente el CFDI vale, acuérdense, y ahora está tal cual en las disposiciones, el no solamente tener el soporte documental del comprobante, sino tener el soporte documental de lo que rodea la razón de negocios de ese comprobante, ¿sí? O del contrato, que antes parecía que era suficiente con el comprobante, con un contrato, con algún tipo de anotación por ahí. Bueno, ahora la autoridad está pidiendo más que eso, como parte de la contabilidad. Todo esto, si hacemos todo esto, y junto con lo que enseguida va a presentar María Elena, nos podemos evitar molestias, problemas de no deducibilidades, ingresos duplicados, multas y en algunos casos que contempla por ahí la ley, algún tipo de acción penal que ya está establecido y que hoy lo tenemos solamente para el caso de los reciclos, cuando dice el código, se deduzca un comprobante, se cancele un comprobante que previamente fue deducido por la contraparte, pero ese criterio pudiera querer imperar para todo lo demás. Y es el caso de las cancelaciones, que es algo en lo que tenemos que poner muchísima atención, porque antes se nos hacía muy fácil, si nos equivocamos, hacer una cancelación. Y hoy hay reglas muy claras, muy precisas, muy elementales, y no hay para dónde. 4 reglas nada más, 4 posibilidades de cancelación. Y eso me lleva al último comentario antes de pasarle a Marilena el micrófono, de decirles, de suplicarles, si se ubican en esos supuestos específicos de cancelación, no cancelen. ¿Por qué digo esto? Porque hemos estado viendo y viviendo que del otro lado hay contadores muy desordenados o con costumbres muy extrañas, que a veces con que se brinque de un periodo a otro, ya quieren una cancelación de la factura porque no la pagaron dentro del periodo, o peor aún, porque no la contabilizaron dentro del periodo y le piden a su proveedor, en este caso ustedes, que para ustedes pues es su cliente, les piden que la cancelen y eso no se puede, o más bien no se debe.
porque de poder se puede mediante algunos movimientos ahí, pero se pueden ubicar o se van a ubicar en el supuesto de una multa que puede ser muy onerosa porque esa multa puede ser entre el 5 y el 10% del importe de la factura. Y si se trata de un carro que facturaste en 500,000 pesos o de una obra de construcción que facturaste en 10 millones de pesos, pues ahí ustedes nada más calcúlenle, ahí puede estar la utilidad de esa operación. Muy bien. Dicha y hecha esta reflexión, vamos a pasar a la parte técnica. La va a presentar María Elena y estamos aquí algunos nosotros para acompañarla y auxiliarla por si algo nos hace falta. Y no olviden anotar sus preguntas en el chat. Adelante, María Elena. Buenas tardes. Les voy a comentar algunos de los cambios que se han presentado para la versión 4.0. De inicio, esta versión 4.0 entra en vigor a partir del 1 de enero del 2022, dando como plazo de convivencia del 1 al 30 de junio del 2022, siendo ya su uso obligatorio a partir del 1 de julio. Esta prórroga o periodo de convivencia es aplicable para el CFDI y sus complementos compatibles. Ahora bien, de esta versión 4.0 se desprenden algunos cambios que abarcan tanto al CFDI principal como los complementos que incluyen cada uno de estos. Iniciando por el CFDI 4.0 en su estructura general. El CFDI normalito que todos conocemos. Dentro de los cambios, para el nodo emisor, es obligación ahora incorporar el nombre o razón social del emisor. En la versión 3.3 era un nodo opcional que podíamos poner o podíamos omitir según nuestros sistemas de facturación si nos los pedían. Pero ahora ya es un dato obligatorio. Igual que para los nodos receptor, se adicionan el nombre o razón social, el código postal y el régimen fiscal del receptor. Aquí cabe mencionar que al momento de que nosotros estamos haciendo la factura, el sistema va a hacer las validaciones y si estamos informando o llenando algún dato incorrecto, no nos va a permitir avanzar. El nombre, por ejemplo, tiene que ser en mayúsculas, sin abreviaturas, sin puntos y sin incluir el régimen en el que tributa la empresa. El código postal, si ponemos un código postal distinto al que tiene registrado en su constancia de situación fiscal, no nos va a permitir avanzar hasta que informemos el correcto, el que él tiene manifestado en su constancia. Por eso es importante empezar a recabar la información de nuestros clientes. Para el momento de que ya vayan a arrancar con la versión 4.0, eviten tener este tipo de problemas y no les retrase en la emisión de su facturación. Adicional a estos cambios... Esos datos, María Elena, perdón que te interrumpa, yo creo que es importante que hagas ahí la sugerencia de que se obtenga la constancia de situación fiscal. Sí. Y frecuentemente, ¿no? Por si hay algún cambio en el contribuyente, cambio de domicilio o algo así. Esos serían los datos. Los datos que van a incorporarse en el CFDI, así es. Adicionalmente, se incorporan algunos nodos o conceptos que hacen obligatorios al CFDI independientemente si se tiene la obligación o si se está llevando a cabo la operación. Por ejemplo, en el caso del campo de exportación, aquí se tiene que manifestar si es una exportación definitiva, provisional, o en el caso que no aplique, se tiene que indicar como tal, no aplica. Se incorpora también información para las facturas globales y en esta se debe indicar la periodicidad, el mes y el año del que se trate. También uno de los temas que se trajo en 2021 y anteriores era el complemento a cuenta de terceros. Ya para la versión 4.0 ya está habilitado y ya se puede empezar a utilizar en el caso de las personas que lo están requiriendo. Y para todos los comprobantes 4.0 es obligación indicar si la operación que se está realizando es objeto del impuesto.
Como les mencionaba, Perdón, Mariana, el uso de cálculos que es en las dos versiones. el uso del CFDI en la 3.3 ya estaba como un requisito obligatorio. Sin embargo, se manifestaba que no era motivo de cancelación si estaba incorrecto. Ya para la versión 4.0, para 2022, perdón, es uso obligatorio y no porque venga en la versión 4.0, sino que ya viene establecido en el Código Fiscal de la Federación que se le tiene que dar el uso al comprobante, se le tiene que dar el uso fiscal como se está manifestando en el comprobante. En este caso, hay muchas confusiones porque lo están considerando. Si estoy utilizando la versión 3.3, todavía no es obligatorio, pero la disposición viene en Código Fiscal, no es como tal de la versión 4.0. Y continuando con los puntos que nos va a arrojar error la emisión del comprobante, es lo que les comentaba del nombre, del régimen fiscal de la sociedad y el código postal. Estos datos tienen que ser tal cual como viene en la constancia de situación fiscal. Aquí les pongo el ejemplo de qué pasa si ponemos el nombre mal. Nos arroja el siguiente error. Nombre o razón social incorrecto. Verifique que se encuentre en la lista del RFC inscritos no cancelados del SAT. Aunque yo esté poniendo el nombre de Web Procesos Automáticos SADCB, no me va a permitir. El nombre tiene que ser Web Procesos Automáticos y independientemente se pone el régimen en el que esté tributando la empresa. Como siguiente punto, tenemos los cambios que hay al complemento de pago. Los de la estructura general, que ya los mencionamos, el nombre, razón social, el régimen fiscal y el código postal del receptor, entran como obligatorios también. De los cambios que hay para este complemento en especial, es que el uso del CFDI ya no debe de ser por definir, sino que se crea un nuevo uso que va a ser CP01 pagos. Para todos los complementos de pago es el nuevo uso que se les va a dar. Se agregan nodos, como el nodo de totales, que este es un nodo requerido para indicar el monto total que se está recibiendo, el monto total de los impuestos trasladados y el monto total de la base que se esté trasladando. E independientemente de la moneda en la que se haya hecho la factura original, estos nodos deben de ser manifestados en moneda nacional. Para el nodo de pago también sufre algunos cambios. En título cambia el tipo de cambio de documento relacionado a equivalencia del documento relacionado. La forma de calcularlo sigue siendo la misma. De los nodos que se adicionan los nodos de impuestos, retenciones y traslados. Vamos a ver un ejemplo de la versión 4.0 de cómo cambian de la versión 2.0 de un complemento con sus nuevos campos. Como les mencionaba, en el monto totales de los pagos son en moneda nacional, a pesar de que estamos relacionando una factura emitida en dólares. El total de traslados base IVA y total de traslado de impuestos IVA 16 se van a calcular en automático en base a la información que nosotros llenemos en el nodo de impuestos del documento relacionado. Es decir, yo tengo que recibir el pago de $45,000 y tengo una base de 49,200. Estas en automático se van a calcular al tipo de cambio de la factura y se van a trasladar en el monto total de los pagos. Ese no es un dato que podamos editar, solamente en donde dice base, de ahí es la partida que se va a tomar para el cálculo de los impuestos y las bases. Como veíamos, la operación en el complemento de pago también se tiene que indicar si es objeto del impuesto el documento relacionado y esta información se va a tomar del CFDI original. El complemento de nómina también tiene algunas adiciones. En los mayores cambios son en el nodo del receptor. Como ya era obligación, era informar el nombre del trabajador o a la persona que le estábamos pagando un honorario, un sueldo, pero ahora se establece una mecánica de que debe ser nombre,
primer apellido y segundo apellido, en ese orden. También se debe de indicar el domicilio fiscal del receptor, en este caso, el domicilio fiscal del trabajador, y debe de ser el domicilio que se asentó en el registro del RFC. Se debe de indicar el régimen fiscal del receptor, que en este caso va a ser el 605, sueldos y salarios y honorarios asimilados, ingresos asimilados a salarios. También se crea un nuevo uso para los comprobantes de nómina. En la versión 3.3, el uso que se manifestaba era P01 por definir. Para la versión 4.0 o 1.2 del complemento de nómina, el uso que se le va a asignar es el CN01 nómina. Es importante estar ya, al igual que como lo decía con los comprobantes de ingresos para la versión 4.0, ir recabando la información de sus clientes. Bueno, vamos a tener que aplicar lo mismo para nuestros trabajadores y verificar que la información que vayamos a sentar en el complemento de nómina sea correcta, especialmente por el domicilio fiscal, que es en el que podríamos tener algún tipo de error. Otro de los cambios que hay es que se elimina el apéndice 5, que era la obligación de informar el importe del subsidio. Bueno, era informar el subsidio cuando no se pagaba al trabajador, que cuando no se le pagaba el subsidio al empleado al trabajador, manifestábamos .01 y se habilitaba el renglón del subsidio causado al empleo. Y en este dato lo teníamos que ingresar. En sistemas de nóminas que lo aplican en automático, no era como que se dieran a lo mejor el momento en el que se llenaban. Al momento de que ustedes intentan hacer un complemento de nómina en el portal del SAT, si era un dato que tenían que llenar manualmente. Los sistemas de nómina pues los hacen en automático. Ahora bien, con los comprobantes de egresos, estos solamente deben de ser para amparar devoluciones, descuentos, bonificaciones que hagan los proveedores a sus clientes. Algunos contribuyentes utilizaban el comprobante de egreso para disminuir o cancelar facturas de ingresos, pero a partir de la modificación del artículo 29 del Código Fiscal, se establece que no podrán ser disminuidos esas partidas a las cuentas a los ingresos que no cuenten con el soporte documental, que sea una devolución, bonificación, un descuento, y tendrán que ser acumulados como deben de ser. La mecánica correcta cuando tenemos este tipo de operaciones es cancelar la factura y si hay necesidad de hacer una nueva, realizar su factura correspondiente. Ya no podemos cancelar una factura de ingresos con un CFDI de ingresos. Para el caso de anticipos de clientes no hay cambios. Se siguen manteniendo las dos mecánicas, que era a través de 3 comprobantes o la opción 2 a través de dos comprobantes. La opción 1 o la opción A es emitir primero el anticipo de clientes. ¿Cuándo recibimos un anticipo de cliente? Cuando no sabemos qué operación vamos a realizar. Nada más le damos a nuestro proveedor el importe de la operación que vamos a realizar o un anticipo, pero sin saber cuánto nos va a costar, o a lo mejor todavía ni sabemos qué es lo que vamos a comprar. Realizado el anticipo de clientes y ya tenemos la operación total que se va a realizar, se emite un CFDI de ingresos por el total de la operación. Que es el punto 2. Que es el punto 2, así es. Y en este punto 2 o el comprobante 2 se debe de relacionar el primer anticipo de clientes, el primer comprobante que emitimos, con el tipo de relación 07 CFDI por aplicación del anticipo. Posteriormente, ya realizada la factura por el total de la operación, hay que realizar un comprobante tipo egreso, que con este comprobante tipo egreso se va a descontar el anticipo de clientes que ya habíamos facturado. Entonces vamos a realizar un comprobante tipo ingreso con la clave de aplicación del anticipo por el total del anticipo que estamos aplicando, y también se tiene que aplicar
la relación 07, aplicación CFDI por aplicación de anticipo. Y aquí vamos a relacionar el comprobante 2. Se van como una cadenita. El comprobante 2 se relaciona con el comprobante 1, el comprobante 3 se relaciona con el comprobante 2. En esta mecánica podemos tener un problemita, un detalle en la declaración de pago provisional prellenada, ¿verdad? Sí. ¿Lo quieres comentar cómo se soluciona, por favor? En el mes pasado, en el mes de enero, los contribuyentes que facturan anticipo de clientes notaron que al momento de verificar sus ingresos precargados en la página del SAT, se estaban sumando también los anticipos de clientes que nosotros acumulamos en el periodo anterior. ¿Por qué? Porque emití una factura por el total de la operación, pero ellos en sus bases de datos no descontaron el comprobante de ingresos que emití. El día de ayer se hace una modificación al rellenado del SAT y se crea un nuevo apartado donde se van a poder descontar esos ingresos que yo acumulé en un mes anterior. El nuevo apartado que se abre es ingresos acumulados en periodos anteriores. Si yo tuve un anticipo de clientes en el mes de enero y ahora en las bases de los ingresos precargados me aparece, porque yo lo estoy facturando en mi total de la operación, yo en el concepto ingresos acumulados de periodos anteriores voy a poder disminuir ese anticipo de clientes que me estoy descontando. Se mantiene la opción B de facturación de anticipos sin cambio alguno también. Primero recibimos el anticipo del cliente, emitimos nuestro comprobante, nada más que aquí nada más tenemos un comprobante adicional, que va a ser el comprobante por el total de la operación. Entonces, emitimos un comprobante de ingresos con el bien o producto que estamos comprando, se está facturando, el total de la operación, pero se le adiciona un descuento que va a ser por el total del anticipo que estamos aplicando. Se va a relacionar el CFDI del anticipo con el tipo de relación 07 CFDI por aplicación de anticipo. Aquí, cuando vayamos a hacer este tipo de comprobantes por aplicación de anticipo, es importante ponerle la leyenda CFDI por remanente de un anticipo, para poder amparar que de nuestra total de la operación, el descuento corresponde a un anticipo facturado previamente. Y con esta mecánica no se presenta la misma situación en la declaración prellenada. Que el caso que comentábamos. Así es. Con este forma de facturar anticipos, creemos que no se va a dar el supuesto de acumular los ingresos previamente facturados. Ahora bien, para las operaciones con público en general, es obligación que ya estaba emitir un CFDI por el total de las operaciones de aquellos clientes que no solicitaron comprobantes o que no se les emitieron comprobantes porque eran operaciones a público en general como tal. Ahora, pues se tiene que emitir un comprobante por el total de esas operaciones, pero ahora es a las 24 horas siguientes del cierre del periodo. Anteriormente eran 72 horas al cierre del periodo. Se reduce el tiempo. Y se deben de separar los montos de IVA y IEPS que trasladó el contribuyente. Aquí yo creo que cada empresa debe de determinar su propia política, puesto que tiene la opción de hacerlo diario, semanal, mensual y bimestral. ¿Ok? Y entonces, si lo emito diario, cada 24 horas o antes de las 24 horas tengo que emitir el CFDI global de ese día. Pero si lo emito semanal, entonces tengo 24 horas posteriores a esa semana, igualmente mensual y bimestral. Esto lo digo porque es importante que cada empresa analice su condición y su situación, porque se dan casos en que personas que originalmente no te solicitan un CFDI, después en días anteriores o incluso en meses posteriores, van y te dicen, fíjate que ahora sí quiero una factura. Y entonces ahí pues la mecánica va a tener que hacer cancelar esa factura global que emitiste. Hay dos opciones. Ahorita comenta Claudia aquí otra opción.
pero en principio es cancelar esa factura global y eliminar ese comprobante que vinieron y que finalmente no me pedían factura y ahora sí, y volver a emitir la factura global. Claudia, ¿querías comentar algo de eso? Sí, nada más para complementar ese Sí. punto, hay, en el caso de cualquier contribuyente que no se dedique a hidrocarburos, dan dos opciones. Una de ellas es la que usted comenta, que pueden cancelar el CFDI global, emitir uno nuevo sin el importe del cliente que lo está solicitando y posteriormente emitir el del cliente ya directamente, ¿no? Esa es la primera opción. Pero existe otra, dice, no me canceles el CFDI global. Hazme una nota de crédito solo de la persona que te está solicitando la facturación y emites una factura por ese mismo importe. Entonces vas a tener el CFDI global normal, tu nota de crédito, pero es para el que no se dedique a venta de hidrocarburos. Exactamente. Okay. A ellos se les dan dos opciones. A los de hidrocarburos solo se les da una, que es hacerlo a través de nota de crédito. De nota de crédito. El de hidrocarburos lo tendrá que hacer a través de la emisión de nota de crédito del que venga y me pida que le quite esa de público en general y que se le... Exactamente. Y cuando hablamos de venta de hidrocarburos, pues principalmente estamos hablando de las empresas que se dedican a vender combustible, ¿no? Gasolineras, que es en nuestro caso, ¿no? Eventualmente también pues el que vende diésel y otros hidrocarburos. Muy bien, adelante. Para complementos de pagos, adicional a los cambios que ya se comentaron previamente, se disminuye el plazo para poder emitir los complementos de pago. De 10 días que teníamos en 2021, se disminuye al 5º día natural. Es decir, yo recibo el pago de una operación hoy 3 de marzo, tenía hasta el 10 de abril para emitir el complemento de pago. Para 2022 tengo hasta el 5 de abril o al 5º día del siguiente mes para emitir ese complemento de pago. Para los comprobantes fiscales por venta de servicios relacionados con hidrocarburos o petrolíferos, hay hay un complemento que se tiene que agregar y claves específicas a los hidrocarburos que se estén enajenando. Lo establece la regla 2.7.41, que se deben de incorporar en el CFDI que se emita por la enajenación o prestación de servicios señalados en la citada regla el complemento hidrocarburos y petrolíferos. En este complemento se van a especificar las claves de productos especializados dependiendo del hidrocarburo, la clave y unidad de medida dependiendo del hidrocarburo y el número de permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía, seguido de un guión medio para registrar el número único y un consecutivo de descarga que puede ser de hasta máximo 40 caracteres. Estos claves de producto y clave de unidad están en la guía de llenado para petrolíferos. Y para 2021, aquellos comprobantes del 2021 que tengamos que cancelar ahora en 2022, se extendió una prórroga a más tardar el mes de la presentación de la declaración. Es decir, si a mí un cliente me pide cancelar un comprobante del 2021, ahora en 2022, yo tengo hasta marzo como persona moral o abril para personas físicas para poder cancelar esos comprobantes. Para el caso de comprobantes del 2020 y anteriores, se extiende también una prórroga o un plazo hasta el 30 de septiembre para yo poder cancelar todos esos comprobantes que me solicitan mis clientes del 2020 y anteriores, pero debo de cumplir con una serie de requisitos. La primera es presentar la declaración o las declaraciones complementarias correspondientes al mes siguiente de la cancelación del comprobante. Deben de contar también con el buzón tributario activo y estos comprobantes deben contar con aceptación del receptor. Con aceptación del receptor nos referimos a que la acepte el contribuyente o que se dé por cancelada a los 3 días de que se recibió la solicitud y no se tenga respuesta.
Y cuando la operación que ampare el CFDI cancelado subsista, el contribuyente haya emitido uno nuevo de acuerdo con las guías de llenado. Es decir, yo estoy cancelando un comprobante del 2020, pero hay un comprobante en 2022 que va a cumplir con los requisitos. Esto solamente es si hay un comprobante en sustitución. A ver, aquí en el caso de las cancelaciones vale la pena hacer una reflexión también bien profunda. ¿Por qué ahora la autoridad establece reglas, incluso sanciones por cancelaciones indebidas o por no cancelaciones? Pues todo se debe, y en gran medida muchas de los cambios y las reformas que se están haciendo, pues dice la autoridad que devienen de prácticas que algunos contribuyentes estaban haciendo. Por ejemplo, cancelar comprobantes, y el receptor del comprobante pues no se daba cuenta, y el otro, el que la cancelaba, pues dejaba de acumular ese ingreso. Entonces se estaba empezando a proliferar esta práctica y establecen esta medida, pero a pesar de tener establecidas estas medidas, esa cancelación de comprobantes se puede dar en virtud de las reglas que existen hoy para cancelación de comprobantes, puesto que si el receptor del comprobante no está al pendiente de su buzón, o ya sea que le pregunten o le pidan autorización para cancelar el comprobante y no se dé cuenta, y si no está constantemente conciliando y revisando sus CFDIs emitidos y recibidos, pues puede ser que en algún momento le cancelen un CFDI sin que se dé cuenta, y que como no se metió a su buzón, no se dio cuenta, no lo desautorizó, y entonces se da la regla que ahorita vamos a ver, de la posibilidad que existe de que si no contestas en un plazo, se da por cancelada, incluso de años anteriores. Por eso recalco aquí, en este punto, en este momento, la necesidad de estar vigilando esa persona, ese departamento, esa gente asignada exclusivamente para estos temas, vigilando, aparte de todo esto, el buzón diariamente, porque ahí van a estar llegando las notificaciones de que si te quieren cancelar o cualquier otra situación que tenga que ver con la autoridad fiscal. ¿Ok? Entonces, verás, pongamos atención en lo que sigue en relación con los requisitos de cancelación, porque es muy importante también establecer políticas de control y de cuidado en esto, ¿sí? Aparte de las sanciones a las que pueden hacerse acreedores por cada comprobante, o incluso, como decía, alguna sanción que puede ser hasta de carácter de tipo penal. Por favor. Para 2022 nos encontramos con un nuevo esquema de cancelación. Esto es que para cualquier factura que queramos o que tengamos que cancelar, se debe de indicar un motivo. Existen hasta el momento 4 motivos. 01, comprobante emitidos con errores con relación. El 02, comprobante emitido con errores sin relación. 03, no se llevó a cabo la operación. 04, operación nominativa relacionada con una factura. Mariela, disculpa que te interrumpa, pero seguramente en la audiencia puede haber algunas personas que no sepan a qué se refiere cuando dices con relación o sin relación. Así que yo creo que es bien importante que partas de ahí para que se entienda también lo demás. Cuando hablamos de un comprobante con errores con relación, estamos hablando de que hay otro que lo sustituye. Yo estoy cancelando un comprobante, pero hay otro que lo está sustituyendo. Cuando yo hago esta operación o tengo este motivo para cancelar, ya debió haber emitido el comprobante que va a sustituir. A diferencia del proceso anterior, yo primero cancelaba y luego emitía la nueva factura. Ahora emito la nueva factura y cancelo la factura anterior. Pero es muy importante aquí aplicar las relaciones correspondientes. Es decir, al comprobante nuevo le tengo que asignar la relación 04, sustitución de CFDIs previos, porque al momento de que yo quiera cancelar un comprobante con la clave 01, comprobante emitidos con relación, y le asigne el folio nuevo, no me va a permitir
la cancelación, porque el sistema hace una validación y cruza los folios que estamos relacionando. En la clave 2, comprobante emitidos con errores sin relación, se trata de aquellos comprobantes que emitimos y que por algún error en el RFC no haya quien relacionarse. Yo emití el comprobante en enero, pero me equivoqué de RFC. Voy a emitir un nuevo comprobante del RFC correcto. Aquí no hay relación porque el RFC anterior no corresponde al nuevo. El 03 no se llevó a cabo la operación para aquellas operaciones que se pactaron, pero que nunca se llevaron a cabo. Y la clave 04, operación nominativa relacionada en una factura global. Como ya lo mencionó Claudia, en los métodos de cancelación de las operaciones globales, este va a ser el exclusivo para cancelar una factura nominativa global. ¿Qué pasa cuando tengo un comprobante, un CFDI, que quiero cancelar, pero que tiene un comprobante de un anticipo? Este comprobante va a ser de entrada, su estado va a ser no cancelable. Okay. Cuando yo emita el nuevo comprobante, le tengo que emitir las dos relaciones, que va a ser una relación por sustitución de CFDIs previos y una relación 07 por aplicación de anticipo. Creo que me adelanté, ¿verdad? Porque lo vas a comentar en el punto anterior, perdón. Y lo toco el tema de una vez. En la versión 3.3 no se podían relacionar dos relaciones, no se podían poner dos tipos de relación. La versión 4.0 nos permite ya tener más de una relación. Para ver si podemos cancelar o para hacer el proceso de una cancelación de un comprobante, primero tenemos que verificar el estatus del comprobante. ¿Es un comprobante cancelado o es un comprobante vigente? Nos interesa, cuando es un comprobante vigente, saber si es un comprobante no cancelable o un comprobante cancelable. Un comprobante no cancelable va a ser cuando tenga una relación. Por ejemplo, una factura de una operación global, total, con una aplicación de un anticipo. En este caso, no es un comprobante cancelable. Pero para 2022 podemos modificar este estatus mediante una factura aplicando las dos relaciones, como comentaba ahorita, pero solamente para la versión 4.0. Verifico yo el estado de mi comprobante no cancelable porque tiene una relación previa. Emito un comprobante 4.0, relaciono el CFDI que voy a cancelar y relaciono el CFDI que tiene asociada a la factura anterior, es decir, el del anticipo. Al yo emitir este comprobante, el estatus de la factura va a pasar a cancelable. De ahí tenemos que partir si es un comprobante con aceptación o un comprobante sin aceptación. Los comprobantes sin aceptación, pues tenemos que son aquellos que van en operaciones con un importe de 1,000 pesos o menor. Los comprobantes de nómina, los comprobantes de egresos, los de traslados, los que se emitan a través de mis cuentas, los que se emitan a favor de contribuyentes del RIF, las operaciones con público en general, los que se emitan a residentes en el extranjero, las que amparen información de retenciones y pagos, los que sean emitidos por la Federación por conceptos de derechos, productos y aprovechamientos, o aquellos que emitan los integrantes del sistema financiero. Todos estos comprobantes son sin aceptación del receptor. Nada más, a ver, un pequeño alto nada más para que nos quede bien claro este punto y el anterior. En este punto nos estamos refiriendo a que no necesitamos la aceptación del receptor para hacer una cancelación cuando tengamos un caso como estos, ¿no? De todos estos que tenemos aquí, de estos 12 casos, no necesitamos aceptación del receptor. No. En el caso de la lámina anterior, cuando te referías a los no cancelables y decías que en la versión 4 ya se permite, ¿qué pasa entonces ahorita si estamos en la prórroga de la versión 3 y los que tienen en la versión 3 entonces y no están usando la versión 4 no pueden hacer esas cancelaciones? Con la 3.3 no es posible. No es posible. No es posible agregar dos relaciones porque para yo cambiar el estatus de no cancelable debo de
hacer la relación correspondiente. Y eso no se puede hacer en la versión 3. No. Entonces aquí, una recomendación es que se hace en la mañana, Maggie. Para los que ya tienen proveedor autorizado de plataformas ERPs, ya en principio sabemos que todos ya tienen la versión 4, ¿no? Ya está la versión 4 instalada. Pero los que usan la versión de mis cuentas, la versión del SAT, gratuito, y que tienen la versión 3.3, y que todavía tienen esa prórroga y no quieren usar la versión 4, tener cuidado, y ya los que usan la versión, el portal de mis cuentas, la recomendación es sí usar ya la versión 4, ¿no? Sí, correcto. Así es, ¿verdad? Sí. ¿Quieres hacer algún complemento del comentario? Sí, lo que pasa aquí, como dice el contador, es que si bien es cierto que tenemos derecho a seguir utilizando la factura con 3.3, hay requisitos nuevos que marca el código y que la 3.3 no lo permite en su versión gratuita. En este caso, si están usando la versión gratuita del SAT, verificar, y si no permite poner esos nuevos requisitos para deducibilidad, mejor utilicen la 4.0. Los que están utilizando los de proveedores autorizados, por esos no hay problema, porque ellos ya adecuaron la versión, aunque sea 3.3, para que reúnan los requisitos que marca el código para 2022. Ok, entonces, la conclusión es, no nos vayamos con la finta de que tenemos una prórroga para seguir usando la versión 3.3, porque ahí en la versión 3.3 hay requisitos que ya el código establece que no están permitidos. Entonces, aunque esté permitida la versión, pues es tanto como muchas de las cosas que yo aquí llamo una trampa, ¿verdad? No irse con esa finta. Adelante, Horacio. Ahora bien, los comprobantes con aceptación del receptor. El proceso sigue siendo, primero, verificar el estatus del comprobante, que sea un comprobante con aceptación. Indicamos, el motivo de la cancelación, que puede ser de los 4 mencionados: comprobante emitidos con errores con relación, comprobante emitido con errores sin relación, no se llevó a cabo la operación, y que ampara las facturas globales. Indicado el motivo, se le va a enviar un mensaje al buzón tributario al receptor, donde se le dice que tiene una solicitud de una cancelación de comprobantes. Ya aquí el receptor puede aceptar la solicitud y cancelar la factura, puede rechazarla, pero aquí el que es interesado en cancelar la factura la puede enviar las veces que sea necesario, pero después del primer rechazo, todas, aunque ya no respondamos, van a ser rechazadas. A diferencia de que si no contesto la solicitud, se va a rechazar, se va a cancelar en automático al plazo de 3 días sin respuesta. Cuando se cancela a los 3 días sin respuesta, tiene el mismo efecto de cancelación que si lo autorizamos. Nada más que en el estatus de cancelación va a aparecer cancelado por plazo vencido. Aquí es donde está el cuidado que yo les decía que pongan mucha atención, porque si no estamos verificando constantemente nuestro buzón o nos llega un aviso y pasan esos 3 días, se va a dar por cancelado la solicitud del comprobante fiscal que solicitó mi cliente. ¿Ok? Y entonces, pues al paso del tiempo, cuando yo presente mi declaración o vea mi declaración prellenada, no va a aparecer esa deducción y nosotros sí la vamos a tener ahí pagada. Pues tener mucho cuidado con esto, porque podemos caer en esa trampa de falta de control que nos puede llevar a un problema de deducción. ¿Sí? Está checando constantemente el buzón tributario, constantemente diría yo que es diario. Aquí tenemos un ejemplo de de intentar cancelar una factura. Entramos a nuestro portal del SAT, en cancelar y recuperar facturas, seleccionamos la factura que queremos cancelar y de inmediato nos va a aparecer el motivo de cancelación. Ahí tenemos que elegir entre los 4 disponibles. Si elegimos comprobante emitido con errores con relación, se va a activar el apartado de folio relacionado, donde vamos a tener que registrar el folio de la factura nueva. Cancelamos los seleccionados y se tiene que firmar con los sellos.
En el caso de los comprobantes emitidos con errores con relación, es cuando les comentaba que hay uno en sustitución. Primero emito el nuevo, relaciono y luego me voy a cancelar. Y a partir de los nuevos casos de inversión 4.0 o de las nuevas formas para cancelar, han surgido algunas dudas. Casos que nos han tocado es, por ejemplo, ¿qué pasa si yo emití mi factura con método de pago en una sola exhibición y le puse la forma en la que iba a recibir el pago, pero al final de cuentas no se recibió en el mes? Bueno, yo aquí tengo que cancelar esa factura y emitir uno nuevo, indicando ahora sí método de pago, pago en parcialidades o diferidos y forma de pago por definir. Pero sí es muy importante que aquí sí cancelemos todas aquellas facturas de las que no recibimos el pago, porque se van a considerar para las bases de IVA. Y como aquí ya estamos manifestando un flujo, en las bases van a aparecer precargados. Recordemos que también ya hay visores de facturas en los que nos indican todas esas facturas que tienen método y forma de pago. O sea, la autoridad, por el hecho de que tú le pongas UE de pago a una sola exhibición, da por hecho que te la pagaron. Así es. Y entonces, para efectos de IVA, como es por flujo, te considera ese IVA que le tienes que pagar. O para las sociedades civiles o aquellas personas que acumulen por flujo de efectivo, pues aquí en sus bases van a aparecer como ya cobrados. Entonces de ahí se desprenden aquellos requerimientos porque no declaramos a lo mejor lo que el SAT tenía en sus bases. Cuando realmente una factura no estaba pagada, pero por error o por descuido se nos pasó a cancelar. Entonces aquí, por ejemplo, la recomendación es, tú das crédito, 15 días, tienes un cliente recurrente que nunca tienes problema en que te pague, pues a lo mejor le puedes anotar UE, ¿verdad? Así es. Pero tienes un cliente que a lo mejor sufre retrasos constantes por alguna situación que no sabemos, su operación, o porque así se maneja, y es muy probable, o casi siempre te paga fuera del mes, pues las recomendaciones le ponemos TPD. O bien, si por alguna situación ese cliente que normalmente nos paga dentro del mes, no nos paga dentro del mes, vamos a tener que hacer lo que dice aquí María Elena. Lo que implica entonces tener cuidado, tener controles, porque si no nos va a pasar de que vamos a tener, por ejemplo, un IVA duplicado. Otra vez volvemos al tema de control interno, las políticas y tomar decisiones específicas dependiendo de la condición, de la naturaleza de cada empresa. Adelante. Otro de los puntos que nos han estado consultando es cuando recién intentamos utilizar la versión 4.0, ¿por qué no puedo emitir el CFDI si estoy ingresando los datos correctos? Como mencionaba anteriormente, los datos tienen que ser tal cual como vienen en la constancia de situación fiscal. Nombres sin abreviaturas, en mayúsculas, sin puntos ni comas. El registro, el código postal tal cual viene en la constancia. El régimen fiscal también, el que venga en la constancia. Porque cuando intentamos emitir la factura, el sistema hace las validaciones y no nos permite avanzar si algún dato está incorrecto. Otro de los cambios o dudas que han surgido es ¿qué uso le voy a dar a un comprobante por anticipo de clientes? Anteriormente, el uso que se les daba era por definir, porque a lo mejor todavía ni sabíamos qué era lo que le íbamos a comprar, si iba a ser un gasto o iba a ser una adquisición. Pero ahora con la versión 4.0, bueno, ahora para 2022, porque el uso ya era obligatorio, es necesario indicar el uso que le vamos a dar a ese anticipo. O sea, si estamos dando un anticipo para alguna adquisición de mercancía, ya debe de estar manifestado en el comprobante por el anticipo de cliente. Otro de los casos es cuando aplica el motivo emitido, comprobante emitido con errores, sin relación, en la cancelación de comprobantes. Cuando en el Registro Federal de Contribuyentes, en el RFC, exista un error o hayamos emitido ese comprobante a algún otro contribuyente al que no corresponda. Entonces aquí no hay a quién relacionar porque no hay un antecedente previo. O sea, yo le emití una factura a un cliente, pero me equivoqué y no era
al cliente A, sino que era al cliente B. Al momento de emitirla al cliente B, no hay una relación entre uno y otro, por lo tanto es un comprobante emitido con errores sin relación. Y el otro de los puntos es, ¿cuándo es el comprobante emitido con errores con relación? Bueno, cuando hay un comprobante que sustituye al que estamos cancelando. Y que igual, les recuerdo, hay que hacer las relaciones correspondientes para que nos permita cancelarlo. Como último punto, el sistema de declaraciones y pagos precarga los anticipos de clientes recibidos en el mes o cualquier otro tipo de comprobantes que estemos emitiendo y que no correspondan a la acumulación del periodo del que estemos hablando. Bueno, cuando tengamos esos casos, vamos a utilizar la opción que acaban de dar a conocer, que va a ser la de ingresos acumulados en periodos anteriores. También, si yo tengo una factura del mes de febrero y que la solicité en cancelación y todavía no me han cancelado, existe un apartado especial para ingresos facturados pendientes de cancelación con aceptación del receptor. No son muchos los campos que han habilitado hasta el momento, pero de perdida ya con el ingresos acumulados de periodos anteriores, podemos ya separar aquellos anticipos de clientes que acumulamos en enero y que estamos haciendo en factura global ahora en febrero. Ya los vamos a poder disminuir y evitarnos esa aclaración que se estaba enviando al SAT porque se estaban manifestando en un renglón que no era el específico para ese tipo de operación. Una situación que no mencionas aquí, pero que me viene a la memoria de... Estoy en silencio. De que si, por ejemplo, no timbraste oportunamente CFDIs de nómina o CFDIs de honorarios asimilados dentro del mes, no te precargan las declaraciones en la retención. Y entonces, aunque tú sabes que retuviste y que tuviste que haber pagado, no te va a aparecer en la declaración preliminar. Otra vez, el tema de la política y control, para no incurrir ahí, porque ahí lo que estamos teniendo vamos a tener una omisión, y si quieres ahorita comentar cómo lo resolvieron eso, porque apenas empezó a brincar a partir de la declaración del mes de enero, pues quienes no hacían eso oportunamente, pues se encontraron con esa situación. ¿Qué hacer? ¿Cómo declarar y cómo pagar ese impuesto que ya sabes que retuviste y que tienes que enterar o que tenías que enterar en el mes de febrero? ¿Cómo se resolvió? Okay. Dentro del sistema de IP del SAT viene precargado lo que está timbrado, pero viene un campo que se puede modificar. Y ahí en ese renglón dice que pongas la cantidad de lo que realmente retuviste. Hasta ahorita lo está permitiendo. Ahí nada más la recomendación es que cuando se trate de nóminas, que sea una retención de salarios, cuando vayan a timbrar ese CFDI, aunque sea extemporáneo, que sí lo hagan con la fecha de pago del mes en que efectivamente pagaron y es el que se está enterando. Ahorita le permite modificarlo. Posteriormente pensamos que ya no va a dejarlo, como todo que van empezando poco a poco. Te están dando chance. Sí. Bueno, pues Maggie, a lo mejor tomarnos unos minutos, aunque ya llevamos 5:38, un poquito pasados, pero si algunos nos aguantan, de los que están ahí estábamos conectados de alrededor de 100, ahorita veo ahí 99 personas. ¿Quisieras comentar algunas preguntas que hay por ahí? Sí, las preguntas que principalmente están haciendo es referente a los CFDI de nóminas. Preguntan que si el código postal debe coincidir exactamente con el de los trabajadores, que si cómo le hacen para conseguir esa constancia, porque hay trabajadores que no los proporcionan, como es el caso de los trabajadores eventuales del campo o los de la construcción. En el caso de los trabajadores que se dieron de alta en el SAT, bueno, que fueron e hicieron su registro en el SAT, deben de proporcionar la constancia que obtuvieron. Para aquellos comprobantes, para aquellos contribuyentes o asalariados que se hizo a lo mejor su registro masivo, se dan los datos de la identificación
deben de tener el respaldo de esa información que enviaron al SAT cuando los registraron de forma masiva a través de mi portal. De no haber sido así, tendrán que solicitarle a sus trabajadores que les den su constancia de situación fiscal, que la vayan a solicitar al SAT en caso de que no la tengan. Porque en este caso es obligación del patrón darlo de alta como asalariado si el trabajador no está. Así es. Eso ya viene de años hacia atrás. Entonces, si el patrón los dio de alta, él debe de tener los datos que se están anotando. Así es. Aquí no está aquí anotar el código postal del patrón. Está dentro de los requisitos de emisor, pero ya estaba previamente, ya era un requisito. Pero dijiste de la identificación también, entonces puede ser de su hija, de su hija. Sí, es que cuando se dan de alta de forma masiva, a través de mi portal, se les pide una serie de requisitos y van los datos de la identificación. Esos datos deben de tener en respaldo de ellos para poder incorporarlo al CFDI. O sea, partimos de que existe la obligación de darlos de alta, ya sea que ellos se den de alta o el patrón o en forma masiva. Así es. Si no están dados de alta, pues habrá que darlos de alta. Sí. Hay otra pregunta que dice, ¿qué pasa si algún empleado tiene otro régimen fiscal que no es de sueldos y salarios? ¿Habrá problemas al momento de timbrarlo? Cuando aquí la obligación es al trabajador, en su constancia va a tener los dos regímenes. El régimen de sueldo y la otra actividad que tenga. Para el CFDI de nómina se tiene que indicar el de sueldos, el 605 por sueldos y salarios. Entonces, si tiene otro que no es de sueldo, pues le hace falta dar de alta. Le hace falta dar de alta de sueldos, así es. ¿No? Círculo de trabajadores. Y pues que si cómo le hacen, es la problemática que tenemos, preguntan cómo le hacen para conseguir los datos del domicilio de los trabajadores del campo. Okay, es un problema de tipo práctico, ¿no? Pues es un problema de control administrativo, ¿verdad? Como cualquier otro requisito que tú necesitas de algún proveedor para hacer cualquier trámite, hay que recabarlo, hay que establecer las medidas administrativas necesarias para recabarlo, es necesario. A lo mejor antes no, pero pues hoy sí, por los requisitos que se piden, si no, no lo puedo timbrar. Okay. Bueno, pues en aras de terminar oportunamente y para todos los que tienen ya programado otra cosa que hacer después de las 5:30, miren, muchas gracias. Para nosotros era muy, muy importante esta charla con ustedes. Pedirles que estén muy atentos a los cambios. Aquí estamos a la orden para atenderlos. Les pediríamos, si no fuera mucha molestia, también que en estos casos, para poder enriquecernos en esto, cuando tuvieran consultas, pues nos mandaran correo electrónico para irla registrando. Nosotros queremos ir haciendo un compendio de preguntas frecuentes que pudiéramos tener de todos ustedes y enriquecernos, y las vamos a subir a nuestros portales, en nuestras redes. Esta plática va a quedar ya grabada en nuestra plataforma de YouTube también. Y bueno, pues ya saben y tienen la línea directa con alguno de sus asesores personales que tienen para preguntar si es necesario. No lo duden, por favor, ¿sí? Y tomen las medidas de prevención y de control, como el tema de cancelar como antes, no quiero decir indiscriminadamente, pero ser tan sueltos, pues, y tan condescendientes con clientes probablemente muy desordenados o muy faltos de control o con costumbres muy arraigadas, mal arraigadas, que sin motivo con el que ahora la autoridad solamente me permite cancelar, me pidan hacerlo, hacer conciencia de que me puedo meter en un problema futuro y porque probablemente esté arriesgando el pago de esa factura porque el cliente me diga si no me la cambias no me paga, no te pago. Ahí puede estar en la multa la utilidad de esa operación. Entonces, algo se tiene que hacer, es otra vez un problema de tipo práctico, un problema de tipo control, acercamiento con el cliente, qué sé yo, hacer las gestiones y las relaciones necesarias para evitar que esto siga ocurriendo. Todos nos estamos enfrentando a esta problemática. Del otro lado, también el cliente que nos pide muchas cancelaciones seguramente tiene esta misma problemática y nos iremos acostumbrando poco a poco, pero lo que queremos evitar con ustedes, con nuestros clientes, es molestias, multas, sanciones y carga adicional, carga de más.
Lo que sí es cierto es que es necesario establecer medidas de control y tomar medidas que antes no se tenían a raíz de estos cambios. Muchas gracias por su asistencia. Seguimos a sus órdenes. Que tengan muy buenas tardes.